Muy buenos días, queridas amigas. Nuevamente desde la cocina de Rusbe las saludamos. Ahora les voy a enseñar a hacer una nueva receta. Es una receta vegana y es muy nutritiva y muy deliciosa. Falafels. Las invito a que vengan conmigo a la cocina y nos pongamos a trabajar. Para esta receta vamos a necesitar garbanzos. Antes que nada vamos a tratar de quitar si es que hay alguna impureza. Los limpiamos, los ponemos en un bol y los cubrimos con agua. Y los dejamos ahí toda la noche para que se suavicen. Al otro día vamos a checar la consistencia de cómo están nuestros garbanzos. Si se dan cuenta, la cascarita ya se desprende del garbanzo. Entonces quiere decir que podemos trabajar ya con nuestros garbanzos. Después de esto los vamos a enjuagar y vamos a hacer la mezcla. Vamos a usar un procesador de alimentos. Ahí vamos a agregar nuestros garbanzos primero. Si su procesador de alimentos es pequeño, lo puede hacer en 2 partes o en 3 partes dependiendo qué tan grande es su procesador. Una vez que le damos una premolida a los garbanzos, ahora vamos a ir agregando la cebolla, los ajos, semilla de cilantro, sal, clavo, canela, paprika, pimienta y bicarbonato de sodio. Puede usar también polvo para hornear. Ya que agregó todos sus ingredientes, vamos a seguir procesando para que se integren completamente en nuestra mezcla. Y de vez en cuando trate de ir limpiando las orillas de su procesador para que todo quede bien molidito. Ahora vamos a agregar todas las hierbas, todo lo que es verde que le da el colorcito tradicional de lo que es un falafel. Vamos a agregar cilantro, vamos a agregar hierbabuena, vamos a agregar también eneldo, perejil. Acuérdese, todo es con mucha paciencia para que su comida le salga bien. Este es el punto en el que debemos llegar. No le van a quedar perfectamente todo molido. No perseguimos una masa súper finita, no. Tiene que quedar un poquito arenosita para que su falafel, cuando lo coma, se pueda sentir la textura. Vacíe toda su mezcla en un bol grande. Después de esto, agregue el ajonjolí. Va entero y sin que esté dorado. Bien, así es como nos ha quedado. Si se da cuenta, no quedó muy seca, pero está húmeda. Y no se asuste si le quedó así como que se le ve mucha agua. Una vez que ya tiene su mezcla, métala al refrigerador por unos 30 minutos para que al formar las tortitas se le formen bien bonitas. Aquí le estoy sugiriendo una forma como usted puede hacer sus falafels. Usted la puede hacer de forma de tortitas. Le da una forma así de tortita redondita, bonita. Lo puede hacer así a mano. También lo puede hacer en bolitas. Es muy fácil y usted misma le va a ir dando el tamaño que usted quiera. Ahora yo uso un molde porque a mí me gusta que queden bien formaditas. Pero si usted no tiene este molde, usted lo puede hacer en bolitas, que es lo más fácil. Prepare una charola de hornear y le pone papel para hornear y ahí va colocando todas sus tortitas. Ahora vamos a freír nuestros falafels. En un sartén hondo agregue suficiente aceite. Dependiendo de su sartén, usted calcule que no le quede súper hasta arriba el aceite.
para que no corra riesgos de que se vaya a quemar. Cuando su aceite ya esté a una temperatura más o menos de unos 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius, ya puede empezar a agregar sus falafels. Si el aceite está muy frío, sus falafels van a salir aceitosos y sin cocinarse perfectamente bien. Cuando saque sus falafels, limpie su aceite y repita esto hasta que termine de freírlos. Y esta es la manera como quedaron nuestros falafels. Bonitos, su color verde por dentro y doradito por fuera. Y quiero decirles que quedan crujientes y muy ricos. Ahí en el canal hay varias recetas de aderezos que usted puede usar para combinar el sabor de estos falafels con sus vegetales que usted quiera agregarles. Bueno, amigas, pues esta fue la receta de este día. Espero que les guste, que la hagan, no tengan temor. Compártanla con sus amigas y por favor denle likes y hagan sus comentarios. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la siguiente receta. La palabra de Dios nos dice: pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Queridas amigas, cuando las dificultades de la vida nos sobrevienen, ¿con cuánta frecuencia somos como Pedro? Miramos las olas gigantes de nuestros problemas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Señor. Cuando dejamos de depender de manera constante en Dios, somos vencidas por la tentación. Como Pedro, extendamos nuestras manos a Jesús. Él es el único que nos puede ayudar, pues Él es nuestro poderoso aliado, el gran Yo Soy. Que la fortaleza de su brazo te sostenga hoy y siempre, a ti y a tu preciosa familia.